Hola a todos, ¿qué tal? ¿Alguna vez han preguntado cuáles son los elementos más importantes de un circuito electrónico, de un equipo electrónico cuando se conecta a un toma corriente? ¿Qué es lo más esencial? Bien, lo más esencial en los equipos electrónicos se conoce como fuente de alimentación y los hay de dos tipos, las fuentes lineales y las fuentes conmutadas. Las fuentes conmutadas son las fuentes nuevas, las fuentes modernas, las fuentes actuales, ¿ya? Pero tanto las fuentes lineales como las fuentes conmutadas, que ya sé que sí merecen hacer un vídeo, y un vídeo de cada una, las dos tienen algo en común, quédense con esto. Las dos presentan un elemento importante, básico en común. Ese elemento se conoce como diodo rectificador. Diodo. Se simboliza y se denota. El diodo es un elemento que solamente deja pasar la señal en un solo sentido. Polarizado de esta manera lo va a dejar pasar solamente señales positivas, o sea, semiondas positivas. Si lo polarizo al revés, me dejará pasar semiondas negativas. Haciendo una analogía, equivaldría en un diodo ideal, ojo, en un diodo ideal, equivaldría a que el diodo se podría reemplazar por un interruptor mecánico. Entonces, un interruptor mecánico pues tiene dos estados. Cuando se encuentra a cero, la corriente instantánea es de cero. Y cuando se encuentra en 1, o sea, el interruptor se ha cerrado o el interruptor se ha cambiado de posición, la corriente circula. Y el valor de la corriente va a ser proporcional al valor de la tensión e inversamente proporcional al valor de la resistencia. Bien, amigos. Hay dos tipos de diodos. Diodos de germanio y los diodos de silicio. Bien, la caída de voltaje en los diodos de germanio aproximadamente es de 0,3 voltios y la caída de voltaje en los diodos de silicio aproximadamente es de 0,7 voltios. Si pusiéramos un voltímetro y podríamos medir cuál es la caída de tensión entre las terminales, inmediatamente si está cerca de uno de estos valores, inmediatamente sabríamos de qué composición es el diodo, sea de germanio o de silicio. Bien, ahora, un dato muy importante también es conocer cuál es el valor eficaz a su salida. ¿Y esto cómo conocemos? Conectando un voltímetro y pudiendo medir, por ejemplo, a la salida del diodo, cuál es el valor de la tensión eficaz y el valor de la tensión media, que es igual a decir la tensión rectificada o tensión continua. Bien, lo que propongo hacer ahora es un análisis matemático. Vamos a desarrollar un modelo matemático para poder hallar el valor de la tensión eficaz rectificada y el valor de la tensión medio rectificada. Bien, para ello voy a borrar todo y pondríamos el valor de la tensión eficaz rectificada va a ser igual a ¿qué? Al valor máximo de la señal, o sea, la amplitud máxima que tenga esta señal, partido por el factor de amplitud. He realizado un vídeo con anterioridad hablando del factor amplitud. Solamente el vídeo hablo del factor amplitud. Por favor, revísenlo, véanlo, para que de esa manera ya con mayor base vengan aquí y de esta manera puedan comprender bien de qué se trata, ¿no? Bien, esto aquí sería igual. Vamos a analizar solamente una semionda. Mira, voy a analizar esta que está aquí. Justamente esta. Esta semionda inicia en 0 y termina en pi. Y mi idea de esta semionda, ¿qué cosa es? Hallar la amplitud. Esta es mi idea al final. Necesito hallar la amplitud del valor de la tensión eficaz. Para ello voy a decir que esto sería igual a decir la inversa de la mitad
del periodo de t medios, multiplicado por la integral que es desde el inicio de la onda, que es 0, hasta el final o hasta que culmina la onda, que es pi. Su función es la tensión máxima producto del seno de omega t elevado al cuadrado diferencial de omega t. Y a todo esto le sacamos la raíz cuadrada. Bien, hasta aquí, si lo han hecho bien, este planteamiento, cualquier matemático lo puede desarrollar, porque a partir de aquí ya no es un problema de ingeniería eléctrica o de ingeniería electrónica o un problema físico. Ya se convierte en un problema matemático. Bien. Así es que voy a borrar de aquí que he hecho para tener un poquito más de... ya. Un poco más de pizarra. Y podríamos decir lo siguiente, que la tensión eficaz al cuadrado, lo elevo al cuadrado justamente para eliminar la raíz, sería igual a la inversa de la mitad del periodo, que es lo mismo que decir la inversa de pi. La mitad del periodo es pi, vale pi. Esta tensión máxima al cuadrado es un valor constante, así que lo sacamos de la integral. Y podemos integrar que va desde 0 a pi, el valor de la función, que sería seno de omega t al cuadrado diferencial de omega t. Entonces la tensión máxima es igual a... la tensión pico es al cuadrado. Me equivoqué, así que lo rectifico. La tensión máxima al cuadrado partido por pi. Aquí voy a hacer una sustitución trigonométrica para poder integrar de forma más práctica. Así que la sustitución trigonométrica es un equivalente trigonométrico que vendría a ser 1 menos el coseno de 2 veces omega t partido por 2 diferencial de omega t. Bien, voy a borrar la pizarra para que de esa manera tengamos más espacio y podemos continuar. Entonces la tensión al cuadrado va a ser igual a la tensión máxima al cuadrado partido por pi. Ese 1 medio lo voy a sacar de la integral porque es una constante, ¿ya? Y voy a integrar. La primera integral va desde 0 a pi diferencial de omega t menos la integral que va desde 0 hasta pi coseno de 2 veces omega t. Este 2 veces omega t, su derivada es 2. Voy a multiplicar por la derivada diferencial de omega t. Para no alterar, lo voy a dividir entre 2. Bien, ahora está listo para poder integrar. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Tenemos la tensión eficaz al cuadrado, va a ser igual a la tensión máxima al cuadrado partida por pi multiplicado por 1 medio. Bien. La primera integral sería pi menos 0. Y ya. Este 1 medio lo voy a sacar afuera. Así que voy a integrar la integral de coseno de 2 veces omega t. Bien, esto sería seno. Entonces integral seno 2 veces omega t lo reemplazamos por pi menos seno de 2 veces 0. Voy a borrar aquí. Ya. El seno de 2 veces 0 equivale a 0.
y seno de 2pi equivale a 0, 0 menos 0 es 0, y 1 medio por 0 da como resultado 0. Todo este es 0. ¿Qué nos queda? Nos quedamos con esta parte, ¿ya? Así que aquí lo que podemos igualar es que pi y este pi se eliminan, ¿no? Y me quedaría simplemente la tensión pico al cuadrado por 1 medio. Voy a sacar raíz cuadrada a ambos lados y podría obtener lo siguiente, que la tensión va a ser igual a la raíz cuadrada de la tensión pico al cuadrado partido por 2. ¿Y esto qué es igual? A la tensión pico partido por la raíz cuadrada de 2. Y esto que será igual a la tensión pico partido por el factor de amplitud. Entonces el factor de amplitud de una señal sinoidal rectificada es raíz de 2. Bien, ahora vamos a analizar esto para obtener el valor de la tensión medio. Entonces, la tensión medio, que es igual a decir la tensión DC o tensión rectificada o tensión continua, equivaldría a decir la inversa de la mitad del periodo multiplicado por la integral que va desde 0 hasta pi del valor máximo por el seno de omega t diferencial de omega t. Entonces la tensión medio va a ser igual a la inversa. La mitad del periodo es pi y el valor máximo lo puedo sacar porque es una constante y solamente voy a integrar la función que va desde 0 hasta pi del seno de omega t diferencial de omega t. Entonces la tensión medio es igual a la tensión máximo partido por pi multiplicado por menos coseno de omega t, lo voy a reemplazar por pi, menos coseno de omega t, lo voy a reemplazar por 0. Bien, vamos a evaluar. El coseno de 0 equivale a 1. Menos por menos da más. El coseno de pi es menos 1. Y menos 1 por este menos daría 1. Bien, lo voy a poner aquí mejor todo el primero chiquito como menos 1. ¿ya? Y menos por menos nos da más. Y tenemos 1. Así que más 1 más 1 más 1 más 1 equivale a 2. Entonces podríamos decir que la tensión medio equivale a 2 veces. Voy a hacerlo arriba ya. Porque sí. Acá no tengo espacio ya. Así es que esta parte no tengo espacio. Por lo que ya. Entonces diríamos que la tensión medium es igual a 2 veces el valor máximo partido por pi. Que esto sería igual a decir el valor máximo partido por pi medios. Lo mismo que decir el valor máximo partido por su factor de amplitud. Entonces el factor de amplitud para este caso es pi medios. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Ya. Ratito. Ya. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner acá la tensión eficaz, la tensión medio y su factor de amplitud. El factor de amplitud para la tensión eficaz salió raíz de 2. Para la tensión medio salió pi medios. Por lo que, si queremos hallar la tensión eficaz, va a ser igual a
la tensión máxima por su factor de partido por su factor de amplitud. O sea, la tensión máxima partida por raíz de 2. Eso nos va a dar la tensión eficaz rectificada de media onda en un diodo ideal. Y la tensión media o tensión continua, o sea, tensión DC, va a ser igual a la tensión pico partido por el factor de amplitud, que es igual, es decir, la tensión pico partido por pi medios. Bien, creo que con esto hemos concluido con el tema. Tratado de alguna manera, de forma bastante sencilla y didáctica, de mostrarles pues de dónde sale estas constantes, que es el factor de amplitud, lo interesante que es cuando uno habla sobre rectificación. Cuando haces un análisis sobre rectificadores, es muy importante conocer el factor de amplitud, saber qué es el factor de amplitud, desarrollar un modelado matemático para obtener un factor de amplitud, no solamente para la señal senoidal, que lo hemos hecho, sino para otro tipo de señales. Por ejemplo, ¿cuál será el factor de amplitud para una señal triangular? ¿Cuál será el factor de amplitud si la señal fuera cuadrática, ¿no? Bien, amigos, hasta muy pronto y muchas gracias por ver.